Queridos alumnos, sean bienvenidos a su clase favorita, la clase de religión. El día de hoy vamos a dar inicio a una tercera unidad que lleva por nombre Jesús, amigo y hermano. Es necesario que tengan cerca su cuaderno de religión y su estuche para dar inicio a nuestra clase. Y el título de la clase de hoy es ¿Quién es Jesús? Y el objetivo es revisar los momentos más importantes de la vida de Jesús para comprender su mensaje de amor al prójimo. Recuerden que es importante que escriban el título y el objetivo en su cuaderno. Y para iniciar formalmente nuestra clase, vamos a dar inicio a la oración. Así que los invito a que nos pongamos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hoy vamos a dar gracias a Dios por este nuevo día que nos regala, por estas fiestas patrias que nos permitió vivir en familia, con nuestros seres queridos, tener unos días de descanso también para poder retomar nuevas energías para lo que viene ahora al término del año. También vamos a pedir por cada uno de ustedes, por sus familias, por sus amigos, para que el Señor los siga bendiciendo como lo ha hecho hasta el día de hoy. Sin olvidar a las personas que están sufriendo, que están solas, que están abandonadas, para que el Señor de alguna manera se manifieste en sus vidas a través de personas que se preocupen de ello. Y todas nuestras intenciones, nuestros agradecimientos los ponemos bajo la intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María. Y vamos a decir juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como les indicaba la clase anterior, la clase que fue antes de la semana de vacaciones, el mes de septiembre la Iglesia celebra el mes de la Biblia. Por lo tanto, vamos a hacer una reflexión sobre el Evangelio de hoy, 25 de septiembre, al cual tiene una fuerte relación con lo que vamos a conversar en nuestra clase de hoy. Así que los invito a que escuchen el siguiente Evangelio. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo del 18 al 22. Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió: tú eres el Mesías de Dios. Y él les ordenó terminantemente que no lo dijeran a nadie. El Hijo del Hombre, les dijo, debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas,
ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este Evangelio, que yo les decía, tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a conversar, con lo que en esta tercera unidad se va a tratar. Precisamente es la pregunta que hace Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? No porque a él le preocupara lo que la gente pudiera decir, sino más bien, precisamente por las enseñanzas que Jesús nos deja, es que nosotros podemos tener un encuentro con Dios. Por ejemplo, si se dan cuenta, en este Evangelio habla de que Jesús al inicio estaba orando a solas, estaba rezando, estaba hablando con Dios. Y ante eso, los discípulos lo observan, se dan cuenta de lo que Él está haciendo, y eso era lo atractivo, por eso lo seguían, porque les enseñaba cómo debían vivir, les enseñaba cómo tener una relación más estrecha con Dios. Y precisamente también aquí Jesús, eso es lo que Él está preguntando más que nada. Como si estamos comprendiendo lo que Él, a través de su testimonio, nos está enseñando. Y ante esto Pedro responde, sin dudar, le dice a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Esta respuesta la da Pedro desde su corazón porque es lo que él siempre vio en Jesús, que él era el Hijo de Dios y que a través de su mensaje de amor, de su anuncio en el reino, nosotros podíamos llegar a tener un encuentro con Dios. Y bueno, aquí Jesús también después hace un poco una profecía. Dice, el Hijo del Hombre, es decir, él, el Hijo de Dios, debe sufrir, debe ser rechazado. Y eso fue precisamente lo que a él le pasó antes de su muerte. Dice, y luego va a resucitar al tercer día. O sea, Jesús sabía lo que ya venía más adelante. Pero lo importante aquí es que nosotros podamos conocer a Jesús para poder tener una respuesta ante esta pregunta cuando dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Les pregunta Jesús. ¿Qué dirían ustedes de Jesús? Pero para poder tener esa respuesta deben primero conocerlo. Así que esa es la invitación que tiene esta unidad. Créanme que este evangelio yo no lo escogí, es el evangelio del día de hoy. Así que Jesús algo nos quiere decir. Quiere que lo conozcamos, quiere que tengamos un encuentro con Él y que sepamos quién es, como dice el título de la clase de hoy. ¿Quién es Jesús? Ante esto, le vamos a dar gracias a Dios por esta enseñanza que hoy nos deja. Y decimos juntos, San Marcelino Champagnat, ruega por nosotros y por nuestras familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es Jesús? Ese es el título de la clase. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué conocemos sobre la persona de Jesús? Quizás algunos de ustedes me puedan decir, yo sé que Jesús es el Hijo de Dios y también es el Hijo de la Virgen María. Algunos de ustedes también me pueden decir, el que realizó milagros. O, lo que muchos sabemos, que murió en una cruz. Pero realmente, ¿quién es Jesús? Para eso es importante ir viendo su vida, la vida de Jesús. Nosotros conocemos la existencia y las obras de Jesús de Nazaret por medio de diferentes fuentes. Una de las primeras fuentes es a través de los historiadores. Ellos nos dicen que Jesús fue una persona que vivió en el siglo I y que su vida se desarrolló en algunos pueblos y ciudades de Palestina. Ningún historiador ha negado la existencia de Jesús. Precisamente la historia del mundo, de los siglos, la figura de la persona de Jesús nunca ha sido negada, la existencia. Otra fuente muy importante es los evangelios. Esto lo encontramos en la Biblia, precisamente en el Nuevo Testamento. Y los 4 evangelios, el evangelio de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, encontramos enseñanzas de Jesús, así como algunos de los hechos y acontecimientos más importantes que realizó durante su vida. Ahí conocemos un poco el nacimiento de Jesús en San Lucas, podemos conocer, no sé, la última cena que está relatada en los 3 evangelios, y en el evangelio de San Juan que también hay algunos milagros y algunos hechos como bautismo y todo eso. Y por último, otra fuente muy, muy importante es la tradición de la Iglesia. Es lo que la Iglesia nos ha ido diciendo a lo largo de los siglos, desde los discípulos hasta el día de hoy, y dice que a través del tiempo siempre se ha transmitido una fe en Jesús.
una creencia hacia él, hacia su persona. Entonces estas tres fuentes que son súper importantes, que los historiadores, los evangelios y la tradición de la iglesia nos llevan a creer que realmente Jesús sí existió, estuvo en un tiempo determinado y nosotros podemos conocerlo todavía hoy en la actualidad, a pesar de estar en el siglo XXI. Bueno, a continuación los invito a que podamos conocer a Jesús. Y para comprender un poco más a Jesús en su contexto histórico, es necesario identificar hitos importantes que marcan su paso por el mundo. Bueno, estos momentos se conocen de dos maneras, la vida oculta de Jesús y la vida pública de Jesús. ¿A qué se refiere con la vida oculta de Jesús? En el Evangelio de San Lucas capítulo 2, versículo del 51 al 52, nos damos cuenta de que encontramos episodios del nacimiento de Jesús en Belén, pero después no sabemos qué pasa a lo largo de los años. Solo tenemos un episodio que es el Evangelio que está marcado ahí de San Lucas, que si ustedes tienen Biblia lo pueden buscar y lo pueden leer, en donde solo habla de Jesús cuando tenía 12 años. Pero después de los 12 años se salta hasta los 30. Como dice ahí en el cuadrito, no tenemos datos históricos que aporten al conocimiento de la vida de Jesús entre su nacimiento y los 30 años aproximadamente. Es decir, en los evangelios encontramos el nacimiento de Jesús, los 12 años de Jesús y luego 30 años. No encontramos nada más. Después de los 30 años ya todo lo que conocemos de Jesús es aproximadamente lo que realizó en 3 años. Es decir, los milagros, las oraciones, las actitudes que tuvo Jesús, todo lo que conocemos de Jesús en el Evangelio fue algo que él realizó y que fue escrito por los discípulos y por seguidores durante 3 años, que fue la vida pública de Jesús, que eso es lo que conocemos ahora en el Evangelio de San Lucas capítulo 3, versículo 23. Aquí el inicio de la vida pública de Jesús comienza con el bautismo, cuando él es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Para ese entonces ya Jesús tenía 30 años. Y Juan Bautista lo reconoce como el Mesías esperado por los israelitas y Dios, por medio del Espíritu Santo, en ese momento se escucha una voz del cielo que lo proclama como su Hijo amado. Entonces, eso es lo que tenemos como dato histórico, contexto histórico de Jesús. ¿Qué significa la palabra Mesías? Significa ungido y se refiere al rey que desde la época de los profetas ya anunciaban. ¿Se acuerdan que en una clase yo les decía que los profetas también anunciaron que iba a venir un Mesías y que después se dieron cuenta de que ese Mesías era Jesús? Bueno, a eso se refiere. Y también hay un signo bastante importante que en la ceremonia de coronación de los reyes se ungía con aceite al que iba a ser rey. Entonces también como que tiene mucha relación cuando le decían a Jesús que era el Mesías esperado por los israelitas, era el rey de los judíos, el rey que tanto esperaba y que por sobre todo pensaban que iba a traer liberación de esclavitud. ¿Sí? Vamos a ver a continuación para que podamos tener un poquito más la idea clara.
Bueno, pero ¿quién es Jesús entonces? Jesús, en primer lugar, es el Hijo de Dios hecho hombre. Jesús era un hombre como nosotros, que trabajaba, que se alegraba, que se enojaba, que lloraba y también dedicó toda su vida a servir y amar a Dios y a los demás. Ese fue Jesús, ese es el Jesús que está escrito en los evangelios. También Jesús es el Mesías prometido por Dios, por los profetas fue anunciado. Dios promete que enviará un Mesías, es decir, un Salvador, como les decía anteriormente, que tenía la esperanza el pueblo que este Salvador los iba a liberar de todas las esclavitudes. Hoy en día la esclavitud es distinta, nosotros tenemos diferentes tipos de esclavitud, no sé, por ejemplo el celular muchas veces nos puede esclavizar porque estamos todo el día pegados a él y no hacemos nada y no nos deja hacer nada porque si no estoy con mi celular es como si no respirara. O el PlayStation. De repente hay otras esclavitudes, por ejemplo, como nuestro egoísmo, nuestra soberbia, el no saber perdonar. Todas esas son tipos de esclavitudes. En este tiempo la gente tenía una esclavitud que era más física. Los golpeaban, los obligaban a hacer cosas, a trabajar. Entonces hay diferentes tipos de esclavitud. Y también Jesús es el mensajero del reino de Dios. El anuncio del reino eh, inicia con Jesús. Él lo predica, Él lo anuncia. Y los cristianos, los que seguimos a Cristo, creemos que con Jesús comenzó un mundo más justo, pacífico y solidario. También Jesús es un hombre para los demás. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que Jesús quiere a toda la humanidad, pero demostró a través de sus acciones, de sus palabras, un especial interés por los más necesitados. ¿Quiénes son estas personas más necesitadas? Muchas veces son las personas más pobres, las personas que viven injusticia, las personas que están más desamparadas, las personas que a nuestro alrededor siempre vemos que están solas, por ejemplo. Y esto sigue siendo muy actual. Entonces Jesús invitó a que los discípulos hicieran lo mismo que hacía él, de acompañar a estas personas, de ayudarles, de no dejarles solas. Hoy, producto de la pandemia, podemos ver muchas de estas personas. Y bueno, también Jesús es el vencedor de la muerte. Su muerte en la cruz es la entrega más grande de fidelidad a Dios y de amor a los hombres. Y eso lo vamos a explicar más fuertemente en una clase siguiente, el sentido de la muerte en la cruz. Jesús murió por amor a cada uno de nosotros. Pero lo más importante y lo que más hace característica en cuanto para poder entender quién es Jesús es su resurrección. La resurrección es el hecho más importante de la religión cristiana y es la prueba de que Jesús es Dios. La fiesta de la vigilia pascual, en donde nosotros recordamos la resurrección de Jesús, es el hecho más importante para nosotros. Es lo que le da sentido a nuestra fe, a seguir a Jesús, ya que Jesús no está muerto. Jesús está vivo, resucitó y nos acompaña hasta el día de hoy. Y eso es una prueba de que también Él es el Hijo de Dios y que es Dios. Y bueno, es importante este punto de la divinidad de Jesús, ya que nos damos cuenta de que Jesús tiene acciones humanas, como veíamos anteriormente, se preocupa por las personas, tiene un contexto histórico, nace en un tiempo determinado, en un lugar preciso, pero la divinidad de Jesús se manifiesta en todo momento a lo largo de su vida. Y precisamente Jesús, al ser verdadero hombre y verdadero Dios, la fe de los cristianos también está enfocada en la divinidad. Y esta divinidad se fundamenta en tres aspectos muy importantes de la vida de Jesús. En su predicación, por ejemplo, nos damos cuenta de que Jesús, por medio de sus palabras y de su mensaje, Él dice abiertamente y con autoridad que Él es el Hijo de Dios, que Él viene del Padre y que tiene una misión. Eso Jesús lo dijo, salió de sus palabras. También no solo de sus palabras, sino que también de sus acciones, como los milagros, ya que son hechos excepcionales y son contrarios a la ley de la naturaleza. Un milagro es algo que es poco común y también no tiene mucha explicación científica, por ejemplo. Sin embargo, existieron y siguen existiendo. Y estos solo pueden ser realizados a través de una intervención divina, una acción de Dios. Y por sobre todo la mayor fuente o
el mayor aspecto más importante, yo les destacaba anteriormente, es la resurrección. La resurrección de Jesús es una prueba definitiva de la divinidad de Jesús y es un acontecimiento principal para la fe de los cristianos. Así que estos tres aspectos importantes de la vida de Jesús nos dicen que Él también, además de ser persona, es un verdadero Dios, Él es divino, es hijo de Dios. Y bueno, aquí volvemos a la pregunta que estaba en el Evangelio. ¿Qué pensaban de Jesús las personas de su época? Muchos judíos pensaron que Jesús era el Mesías, enviado por Dios, y que según una antigua tradición del pueblo de Israel los llevaría a vencer a sus enemigos y les devolvería la libertad. Pero esta imagen de Jesús para muchas personas era así como, no sé, un guerrero. Por ejemplo, se imaginaban a Jesús así que iba a llegar con armas poderosas para poder combatir en una guerra. O se imaginaron a Jesús de muchas maneras y en realidad Jesús entregó un mensaje muy distinto a como ellos se lo imaginaron. Y este mensaje tan distinto, poco a poco, hizo que fueran descubriendo que tanto sus palabras como sus hechos eran contrarios a la violencia y que él no buscaba una liberación de un tipo política, sino más bien lo que Jesús nos enseñaba era el amor al prójimo, el amor a Dios y entregarnos al servicio. Entonces, a través de esto que Jesús nos fue enseñando, fue que empezaron a seguirlo muchos discípulos, lo empezaron a seguir hombres y mujeres que creyeron en Jesús, que realmente era el Hijo de Dios y el auténtico Mesías, por este mensaje tan de un cambio de vida, pero un cambio de vida que va basado en el amor. Y que esto se demuestra a través de la entrega generosa de servicio hacia los demás. Y una de las más grandes enseñanzas que nos deja Jesús es que nos enseña a relacionarnos con Dios Padre. Jesús nos dice que Dios es nuestro Padre y nos enseña el Padre nuestro. Nos enseña a orar. Jesús en todo momento siempre estaba orando. Y también nos enseña a vivir su presencia a través de los sacramentos, que todavía en la actualidad seguimos recibiendo y celebrando. Jesús, al ser persona, obviamente tiene que haber vivido en algún lugar. Nosotros, por ejemplo, aquí vivimos en la comuna de La Pintana o en la región metropolitana. Jesús también aquí hay algunos de los lugares donde Jesús él transitó, donde vivió por tiempo, siempre estuvo caminando, viajando de un lado a otro. Por ejemplo, aquí pueden encontrar Samaria, Galilea, Judea, que son como las ciudades que más se repiten, que más se escuchan, y si se dan cuenta, igual era harta la distancia, y en ese tiempo el transporte era bastante escaso, así que por su mayoría siempre se transportaban a pie, iban caminando. Así que imagínense, Jesús recorrió algunos de estos lugares, los conoció y ahí estuvo viviendo, y fueron los lugares donde también la gente lo conoció y compartió con él. Ya casi vamos finalizando nuestra clase de hoy y es importante recordar que aprendimos hoy. Hoy aprendimos sobre los hechos de la vida de Jesús. Respondimos a la pregunta ¿quién es Jesús? A través de lo que hacía, de lo que nos enseñó, de lo que dejó. Hablamos sobre la divinidad de Jesús. Respondimos a
a qué pensaban de Jesús las personas de su época y también nombramos un poco la tierra de Jesús, las ciudades por donde anduvo, donde lo conocieron, donde se pudo relacionar con las demás personas y obtuvo muchos seguidores también. Pero en la actualidad, ¿cómo podemos hablar con Jesús? Hoy, 25 de septiembre, ¿cómo yo puedo tener un diálogo con Jesús? Yo sé que Él existió, yo sé que Él vive, pero ¿cómo yo me puedo, no sé, relacionar con Él de una forma más cercana? Los invito a que puedan ver el siguiente video para poder tener una idea de qué manera poder tener esta relación y conversación con Jesús amigo. Jesús, mi super amigo. ¿Por qué estás triste? Hola, ¿cómo te llamas? Soy el padre Ramón. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Ah? ¿Eres padre? ¿Y qué hacen los padres? Servimos a Dios y a la comunidad. Pero no me has contestado. ¿Por qué estás triste? Sí, un poco. Porque parece que mis padres no me quieren. Me regañan mucho. No tienen paciencia conmigo. Gabriela, quizá buscan tu bien. Por eso te corrigen. ¿Cómo supiste mi nombre? Me lo reveló un ángel. De los que acompañan a Jesús. ¿Un ángel? ¿Jesús es tu amigo? ¿Y puede ser mi amigo? Claro que sí. Y él es el mejor amigo. Es casi como un super amigo. ¿Y él sí quiere a los niños? Naturalmente que sí. Mira lo que pasó una vez que estaba... No se acerquen al maestro. Son muy traviesos. ¡No molesten! Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Y los que no dejaban acercarse a los niños a Jesús, quiénes eran? Los apóstoles, los más cercanos de Jesús. ¡Wow! Pero se incomodaban, como envidiosos. No tanto como envidiosos, sino que eran adultos y tenían un respeto grande por el maestro. Y claro, chocaba un poco con la espontaneidad de los niños. ¿Él sí me puede ayudar a ser más feliz, quitándome toda esta tristeza? ¡Claro que sí! Además puede ayudar a tus padres y darles paciencia para que todo se pueda superar. ¿Y tú me enseñas a comunicarme con él? Claro. Junta tus manitos y digamos juntos: Señor Jesús, Señor Jesús, aleja nuestra tristeza aleja nuestra tristeza y concede a mis padres y concede a mis padres paciencia paciencia para querernos para querernos y entendernos más. Amén. Amén. ¿Así de fácil es comunicarse con Dios? ¿Y puedo seguir hablando contigo? Sí, siempre que quieras. Además, los discípulos del Señor estamos siempre listos para escuchar. Me voy, Padre Ramón. ¿Te puedo decir Monchis? Claro que sí puedes. Yo en cambio te diré Gabriela, porque yo soy un poco conservador y prefiero el nombre completo. Además, decir Gaby, no sé, no me va bien. Chao, Padre Mon. Perdón, Padre Ramón. La actividad de la clase de hoy es que en tu cuaderno de religión te invito a que puedas escribir una oración pequeña, dirigida a Jesús como amigo, así como lo vimos en el video. A esto le sacan una fotografía junto con sus apuntes y me la mandan por correo. Y recuerden que mi correo es jvadillo@cmch.maristas.cl. Les mando un gran abrazo virtual a cada uno de ustedes. Hasta la próxima clase.